Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos entonces a un nuevo café de ASAPMI. Gracias por estar acompañándonos. Bueno, vamos a hacer una breve presentación para quienes quizás no conozcan la asociación. ASAPMI es la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, eh, un grupo de profesionales que desde el año 2000, de distintas disciplinas, vienen y venimos trabajando en la tarea de prevenir de distintas formas, incluyendo capacitaciones, supervisiones, publicaciones, bueno, y conceptualizando también distintos aspectos del maltrato a niños, niñas y adolescentes. Y una de las actividades principales de la asociación, que bueno, cumple 25 años, estamos este año en 2025 cumpliendo los 25 años, son los cafés de Asadmi, que desde el año 2010, hace 15 años, se vienen sosteniendo ininterrumpidamente con la modalidad mensual, en principio de manera presencial, y desde, bueno, la pandemia adoptamos esta modalidad virtual, la que sostenemos porque nos permite, la verdad, que una amplia llegada. Tenemos inscriptos de todo el país. Estaban saludando ahí desde Neuquén, tenemos gente de San Juan, de La Rioja, de Entre Ríos, de Chubut, de Santa Cruz, de Córdoba, de distintas localidades, de provincia de Buenos Aires, bueno, por supuesto que de Cava y de distintos municipios. También teníamos inscriptos de España y de Colombia. Así que un montón de gente interesada en escuchar, bueno, nuestro café de hoy. Este año venimos abordando diversas problemáticas, algunas muy específicas. En un breve repaso, bueno, vimos cuestiones vinculadas al abuso emocional en el contexto de disputa parental. Vimos también cuestiones de cambio de identidad de género durante la infancia y la adolescencia. Tuvimos el café del mes pasado, la problemática de niños y niñas que nacen con cocaína en sangre. Tuvimos también algunos cafés destinados a aspectos más globales, como por ejemplo toda la problemática de las guardas en los procesos adoptivos y el análisis de la situación actual respecto de los abordajes del maltrato infanto-juvenil. Y siguiendo esta línea de pensar problemáticas específicas que nos ocupan y nos preocupan, decidimos convocar para este café, bueno, a nuestra invitada, que es la única oradora del día de hoy, la doctora Laura Capacete, que nos va a hablar de un tema, bueno, súper importante y tan importante como poco tratado en general, tanto por la bibliografía como por los espacios de atención, ¿no? Cuesta encontrar dispositivos cuando hablamos de adolescentes que ejercen violencia sexual, tema que Laura se ha dedicado a investigar específicamente. Así que bueno, por eso vamos a tener el placer de escuchar los saberes, los conceptos y todo lo que ella nos puede transmitir en el día de hoy. Antes de presentarlas, unas recomendaciones prácticas. Como saben, siempre desde que estamos en la modalidad de Zoom, lo que les pedimos es que los comentarios y las preguntas las escriban en el chat, que cuando termine la exposición de Laura van a ser leídos como para habilitar el intercambio y bueno, ella va a poder responder entonces a las preguntas. Bien, entonces paso a presentarla a Laura. Ella es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UBA, psicoanalista, doctora en psicología por la Universidad de El Salvador. Se desempeñó como docente asociada en cursos de doctorado de la Facultad de Psicología de la UBA y como docente de la Tecnicatura en Minoridad y Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es docente a cargo de 29 seminarios sobre violencia sexual contra las infancias dictadas en varias provincias. Ha presentado 38 ponencias en jornadas y congresos nacionales e internacionales. Es investigadora en la temática de incesto paterno-filial y de adolescentes con conductas sexualmente abusivas. Es autora de 10 capítulos en libros y 34 artículos publicados en medios especializados. Compiladora del libro Jóvenes con conductas sexuales violentas de Letra Viva del año 2017 y autora del libro de reciente publicación de este año, Adolescentes que ejercen violencia sexual, también de Letra Viva, Intervenciones clínicas, jurídicas e institucionales, en lo que va a basar su ponencia al día de hoy, que es
que yo tengo acá y que recomiendo muchísimo su lectura, bueno, por todas las cuestiones tan interesantes y bueno, necesarias que acá desarrolla. Así que bueno, dicho esto, te damos la palabra, Laura. Bueno, muchas gracias, Mauro, por la presentación, por la invitación. Y bueno, y gracias a los presentes, muy contenta de compartir este café. Les quiero contar un poco cómo llegué yo a este tema. Hace aproximadamente 30 años empecé a hacer investigación en distintas universidades y paralelamente clínica con niños abusados sexualmente. Eh, Luego de 15 años, o sea, sí, hace 17 años de esto, un operador del Fuero Penal Juvenil, comiendo un asado, me dijo: vos que sabés de abuso, ¿cómo podemos intervenir con los adolescentes que tenemos en el Fuero Penal que han ejercido violencia sexual? A lo cual le dije: yo no tengo la más pálida idea, porque trabajé con las víctimas, nunca con los ofensores y tampoco con adolescentes ofensores, pero como me gusta mucho investigar, le planteé que si él juntaba un grupo de gente que tenía contacto con esta población y quería responder la pregunta de cómo intervenir con estos adolescentes, yo me sumaba. Me sumaba además atendiéndolos clínicamente, que es mi fuerte, digamos, ¿no? Entonces, así fue que trabajamos en forma interdisciplinaria, interinstitucional y ad honorem, autogestivamente, durante 3 años, visitando instituciones penales, hablando con jueces, y yo fundamentalmente haciendo clínica en aquellos adolescentes que podían llegar a mi consultorio. El juez los autorizaba desde algún dispositivo penal trasladarse a mi consultorio en Lomas de Zamora. Terminado este trayecto, dijimos, bueno, vamos a hacer unas jornadas para compartir todo lo que pudimos ir recabando en esta trayectoria. Y en esas jornadas, para nuestra enorme sorpresa, vinieron 220 personas de todo el país y hubo muy buenas exposiciones. Entonces, como yo venía de publicar y conocía el tema más editorial, me acerqué a Letra Viva y le dije, con los trabajos que ahí se habían presentado, si daba para hacer un libro. Me dijeron que sí, y en el 2017 salió un libro que yo compilé sobre jóvenes con conductas sexuales abusivas, violentas, perdón. Em, Terminado esto, me quedaban algunas preguntas. Sobre todo quería sistematizar la temática de la responsabilidad subjetiva, cómo lograr que se impliquen y se responsabilicen subjetivamente aquellos adolescentes que habían ejercido violencia sexual. Entonces, en el 2016 al 2018 cursé un doctorado. Mi tema fue responsabilidad subjetiva en los adolescentes con estas conductas y, bueno, presentada la tesis en el 2023, lo pasé a un libro que es el que acaba de mostrarles Mauro. Como mi tema era la responsabilidad subjetiva, la clínica sola no me alcanzaba, porque estaba claro que acá la intervención o es articulada o no sirve para nada. O sea que la clínica era necesaria, sí, pero no era suficiente. Entonces pensé cómo buscar buenas prácticas, buenas intervenciones para que se responsabilicen subjetivamente, preguntándole a los operadores de las instituciones penales y a los jueces penales, abogados defensores del Fuero Penal Juvenil de Provincia de Buenos Aires.
Entonces, mis inferencias fueron a partir de 16 casos que atendí en la clínica y de dos grupos focales en los que participaron operadores, psicólogos, jueces, abogados que habían trabajado con esta población. Por eso el libro tiene capítulos que se llaman partes, en realidad, las voces de los adolescentes, las voces de los operadores institucionales, ya sea funcionarios del fuero o los que están en los dispositivos penales. Cuando hablo de dispositivos institucionales, como acá hay gente de todo el país y de otros países, en provincia de Buenos Aires, los dispositivos institucionales para estos adolescentes son o cárceles, no lo llaman así, pero bueno, están privados de libertad, o centros de contención, que son dispositivos semiabiertos, donde el chico va a la escuela, puede ir a trabajar, va al psicólogo, pero vive ahí, o centros de referencia, que son centros territoriales de acompañamiento a las medidas socioeducativas. Porque cuando hable voy a nombrar estos dispositivos y como sé que cada provincia o cada país tiene otros modos de intervención o otros divisiones institucionales, quería mencionarlo. Bueno, hoy fundamentalmente voy a compartir entonces las conclusiones y lo que pude inferir en mi tesis. Te voy a pasar un PowerPoint para que sea como más... eh, Acá pido ayuda. eh, Y poner share y compartir ahí abajo no está. ya voy. No me ande acá. Acá, Ahí tenés que elegir. Sí, este. sí, compartir. ¿Se ve? ¿Está bien? Sí, se Sí, ve, sí, sí, se ve. Bueno, perfecto. A ver, tengo un problema. Ven y qué, ven un minuto. Ujú. lo que vas a necesitar es ampliar la filmina para que se vea. La copita. No me llega el mail acá. Y Ahí, ahí está. Bueno, ¿cómo se puede ampliar? Abajo vas a tener unos iconos, digamos, a la derecha, Ah, sí, aparece. ya está. Bueno, les decía, este es el primer libro que fue producto de este grupo autogestivo. ¿M? Después, varios años después, este es el segundo libro publicado este año, que es el resultado de mi tesis. Bueno, vamos primero a definir cuál es la población a la que me refiero. Esto es muy sencillo, todos es la misma respecto de los adultos, nada más que acá el actor es el adolescente. Se trata de cuando un niño o adolescente es utilizado por otro adolescente, quien lo estimula sexualmente y en donde el consentimiento no existe o no puede ser dado. ¿Por qué puse en rojo consentimiento? Porque cuando yo trabajaba con incesto paterno-filial, jamás se me ocurrió pensar en el consentimiento. Digo, aunque el chico no se opusiera, no hay ninguna duda que, bueno, no es esto lo que está en juego. Cuando se trata de dos adolescentes, acá la cuestión se nos complica. No voy a detenerme en esto porque sería para toda una exposición, pero mucho más larga. Pero cuando se trata de dos adolescentes, el tema del consentimiento es muy importante a considerar. Les recomiendo un material fílmico que se llama El acusado, que muestra claramente la problemática del consentimiento a través de una película, que se trata de un muchacho francés de clase muy alta que invita a una fiesta a la hija de la pareja de la madre. Ella lo denuncia por violación y porque realmente se sintió violada, aunque no dio ella jamás recuerda haber dado un consentimiento, se quedó paralizada y él no entiende de lo que le habla.
es muy interesante porque se produce toda la escena jurídica con los testimonios de uno y de otro y uno va viendo la complejidad en estos casos, ¿no? Cuando de dos adolescentes se trata. Y si alguien quiere ampliar bibliográficamente, Linda Alcoff, que es una filósofa feminista de Estados Unidos, relata a partir de su propia experiencia abusada de niña y en otra relación sexual donde ella no dio el consentimiento, se sintió violada, pero el novio nunca se enteró o el amigo obvio, toda la complejidad de este tema. Bueno, suele haber significativa diferencia en la disparidad de edad o de desarrollo, puede haber o no contacto corporal. Esto obviamente todos los que están escuchando acá conocen esta temática, pero quería que el tema del consentimiento eh, no lo tengo todavía escrito o demasiado lo tengo muy pensado, pero todavía no lo escribí, digamos, pero tengo ganas de hacer un artículo teórico para desarrollar este aspecto, que en realidad no fue esto en lo que me encontré en la tesis, porque yo trabajaba con todos chicos condenados por el fuero penal, o sea que no estaba probado el delito, pero me lo encontré en muchas supervisiones o material clínico que vi a partir de mi tesis, donde esto era todo un tema. Linda Alcoff, filósofa estadounidense, o la película El acusado son dos materiales que si alguien quiere profundizar recomiendo. Bueno, esto tampoco lo trabajé en mi tesis, pero es una temática que me la encontré en muchísimas supervisiones, consultas o intervenciones institucionales, donde a veces es muy difícil distinguir cuando de adolescentes se trata, cuáles son, o niños, digamos, cuáles son los juegos sexuales esperables para la edad, las prácticas sexuales problemáticas de las prácticas sexuales abusivas. Por ejemplo, me consultan de una escuela donde cuatro chicos de 12 años, cada chico se masturba a sí mismo en el baño de la escuela y se miran grupalmente cómo se masturban. Entran niñitos más chicos, ven la escena y lo plantean en la escuela. Esto es una práctica sexual problemática. ¿Por qué? ¿Y por qué no es abusiva? Porque tienen la misma edad y hay consentimiento. Por supuesto que es un juego problemático porque en realidad no es el espacio del baño de una escuela y uno tendría que intervenir para ver qué está pasando ahí. Pero, bueno, había que parar a los padres para que vayan a denunciar penalmente que había cuatro perversos que en el baño de la escuela. Esto es muy importante distinguirlo porque las intervenciones son distintas. Cuando se trata de un juego sexual esperable, también tuve supervisiones de casos de un nene de 4 años que en un jardín le toca la cola a su compañerita de 4 años y lo denuncian penalmente, digamos. Esto que el juego exploratorio en un jardín de infantes hay que distinguirlo de una práctica sexual problemática, el baño de la escuela, de las prácticas sexuales abusivas donde no hay consentimiento y donde claramente es un delito. ¿Por qué es importante distinguir esto? Porque las intervenciones son distintas. Cuando estamos en los dos primeros casos, obviamente que no amerita la denuncia penal. Sí en el tercer caso, cuando se trata de prácticas abusivas. Como tenía muchísimas consultas en relación a esta temática, empecé a buscar bibliografía y encontré que una ONG que se llama Paicaví en Chile tiene un manual que para mí fue excelente porque, por ejemplo, yo en la pandemia capacité
a mamás cuidadoras de Santiago del Estero de medidas de abrigo. Y entonces ahí encontraban muchas prácticas problemáticas, pero no sabían ni cómo intervenir, ni qué eran, y este manual muy sencillito, con luz amarilla, roja y verde, puede ser usado por un operador, por ejemplo, una mamá cuidadora, para distinguir unas de otras y además está como hasta protocolizado los modos de intervención. Así que, bueno, como a mí me fue útil, les recomiendo este manual a los que les interese o trabajen con esta temática. En la tesis tuve que relevar el estado del arte, que por supuesto es muy largo, pero si tuviera que hacer una super síntesis, toda la bibliografía internacional plantea que los adolescentes que cometen abusos son un grupo heterogéneo que proviene de todos los entornos culturales, religiosos y socioeconómicos. Si alguien quiere buscar un perfil, ni lo intente, porque no existe perfil alguno que unifique a estos adolescentes. Lo que sí toda la bibliografía internacional plantea, y yo volví a encontrar esto en la tesis y en este recorrido, fue que tienen historias biográficas de violencia familiar, de abandono y de abuso sexual. Mucho menos abuso sexual que las otras cuestiones. Hay en el imaginario social que los que abusan fueron abusados. Algunos sí, pero no es la mayoría. Lo que aparece fuertemente son historias de abandono, de negligencia, de maltrato físico psicológico grave. Entonces, si uno tuviera que caracterizar, estas son las historias biográficas de situaciones muy difíciles, no elaboradas, eh, que por supuesto después lo voy a desarrollar mejor, pero están bastante asociadas a la causación del acto. En Argentina no hay programas específicos ni centros de derivación, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, Susana Toporossi en el Hospital de Clínicas, perdón, de Niños, hace muchos años estuvo trabajando con esta población. Es más, ella escribe un capítulo en mi primer libro, en el libro que yo compilo. Ahí nos conocimos, pues estábamos yo en provincia y ella en capital trabajando con la misma población. Hay experiencias incipientes en algunos lugares, municipios del conurbano, en Neuquén lo tienen bastante sistematizado, pero en Argentina no hay una política pública donde estos adolescentes puedan ser derivados. Y hay un vacío en relación a la derivación y la intervención enorme. Con lo cual, cada vez que ando por alguna provincia o viajo, doy un curso, digo, bueno, propongo que se creen programas municipales, provinciales, ONG, no importa, pero que sean programas donde el juez penal o el organismo de protección pueda derivar a este adolescente y sea acompañado y atendido, no solo por psicólogo, porque hay que crear un dispositivo más amplio. Suelen ser derivados a un profesional que dice no me ocupo, no tengo especialización, suelen ser objeto de muchísimo estigma. Tres de los chicos que atendí estaban en situación de calle porque los padres o la familia los había echado y estaban en situación de calle. O sea, es muy complicado porque son casos bastante muy graves en relación a la conducta en general y quedan en un enorme desamparo, con desamparo previo y desamparo posterior.
con lo cual sería interesante crear programas específicos. En el mundo hay no hay un montón, pero hay muchos. Hay 33 países que tienen sistematizada la atención, tanto a nivel de política pública como a nivel de ONG, donde el, el chico se incluye en general en un dispositivo que plantea un abordaje individual, grupal de varios chicos y abordaje familiar en paralelo. Lo familiar es central porque la mayoría del abuso ejercido es intrafamiliarmente. Estos programas específicos usan distintos marcos teóricos, predomina el cognitivo-conductual y en segundo lugar el sistémico. Y en general formulan estrategias psicoeducativas y terapéuticas. Los dos países que más sistematizaron los programas y más publicaciones tienen, por si a alguien le interesa y los quiere buscar, son Chile y España. España muy cognitivo-conductual y Chile tiene, según el estado o la provincia, digamos, eh, interviene con distintos marcos teóricos. Yo estoy escribiendo un artículo que va a recopilar y a sintetizar todos los programas que pude encontrar hasta ahora. Bueno, ahora sí les empiezo a contar la cuestión que fui encontrando en mi tesis. A partir de las entrevistas con los adolescentes, algunas fueron entrevistas 5 o 6 y otros fueron tratamientos, procesos psicoterapéuticos, y de mi charla con psicólogos que atendían a estos adolescentes, pude ir infiriendo varias dimensiones etiológicas ligadas a la causación del acto. Y podría sintetizarla en estas cuatro. Como les dije antes, tienen historias biográficas de maltrato, desamparo y abuso sexual graves. También hay familias en donde el incesto viene ocurriendo en generaciones previas, siempre invisibilizado y silenciado y no sancionado. Hay un ruido, no sé si. Bueno, entonces, hay familias donde el vínculo incestuoso viene dándose de generaciones anteriores y hay dos países, Chile y Ecuador, que cuando el chico entra al programa hacen un genograma de redes familiares para varias generaciones antes, porque también vieron que el predominio de vínculos incestuosos anteriores. También encontramos como otra dimensión etiológica modos muy violentos de habitar la masculinidad, enmarcados en culturas patriarcales que legitiman la crueldad. Estas dimensiones a veces se dan al interior, en el mismo caso todas, y a veces hay una que pesa más que la otra, digamos, pero en general en todos los chicos que fui evaluando y que fui acompañando, encontraba alguna de estas dimensiones con las que se requería trabajar porque estaban asociadas a la causación del acto abusivo. La casuística que tomé, como ya les dije, fueron 16 adolescentes de 15 a 18 años y dos grupos focales. Como en Argentina la edad de punibilidad es de 16 a 18 años, tuve dos casos no punibles. Con los casos no punibles tenemos un problema importante que, bueno, Mari Beloff, referente de Fuero Penal Juvenil en Argentina, plantea que ha quedado un vacío
en relación a que no está demasiado reglamentada la intervención, digamos, con lo cual algunos juzgados lo sobreseen por edad, otros en algunos casos toman una medida de seguridad, otros los mandan a los organismos de protección. Pero creo, por eso serían muy útiles los programas, porque habría que sistematizar la intervención con los no punibles, con estos delitos, teniendo en cuenta que la media mundial de ocurrencia de estos delitos son 14 años. Por supuesto, no es que esté planteando la baja de la edad de punibilidad. Es más, estoy escribiendo un artículo donde discuto las barbaridades que dijeron en la última discusión en el Congreso del 2024, porque me puse a escuchar a los expertos y a los legisladores en la nueva propuesta, la ley que mandó el Ejecutivo, y realmente quedé horrorizada y empecé estoy escribiendo un artículo para discutir esto. Bueno, vuelvo. Entonces, creo que con los no punibles justamente habría que pensar algún procedimiento, porque uno de los chicos no punibles que yo atendí en psicoterapia, mantuvo un año entero el tratamiento, estaba en situación de calle, armado, consumiendo paco y robando, armado, con lo cual, porque lo habían echado de la casa a partir de haber violado a una hermana, con lo cual realmente estaba él en riesgo y había en riesgo tercero, con lo cual, bueno, por suerte él salió, pudimos remarla, y en realidad, ¿qué pudimos remarla? Pudimos encontrar un adulto protector que fue una abuela que lo pudo restituir derechos, mandar a la escuela, ¿no? Plantearle ciertas pautas en relación a su vida, y sostuvo el tratamiento. Pero bueno, esto quedó medio al azar. Pero ¿cuál fue la variable en este caso? Que apareció un adulto protector con cuestiones, con internalización de pautas, ¿no? Tenía algo de le- digamos, podía evitar la vida, con lo que después vamos, el adulto protector abuela, en este caso, era alguien que habitaba la vida con un posicionamiento ético. Después voy a desarrollar esto, ¿no? Pero bueno, la variable, y por eso en algunos programas como Chile, entran al programa con un adulto protector. Tiene que ir al programa, sea o no del grupo familiar. Puede ser el maestro, no importa, y en el catequista. Eh, bueno, entonces esto fue la casuística desde la cual yo pude hacer las inferencias. Hay algo central que muchos de quienes trabajan con esta población lo pasan por encima, que es que son adolescentes y que de ninguna manera hay que pensarlos como adultos. Mi primera visita a un centro penal en la primera etapa, donde yo no tenía ni idea quiénes eran estos chicos, pero justamente iba a averiguarlo. Una psicóloga me dice, son perversos, no voy a perder el tiempo, los perversos no se curan, ¿no? Le digo, ¿cómo llegaste a este diagnóstico? No, por el acto, ¿no? Más allá de la barbaridad epistemológica que supone hacer un diagnóstico por un acto, ¿no? Los pensaba con la categoría de los adultos. Y me encontré con me encontré con adolescentes, son adolescentes. Cualquier autor que ustedes lean sobre adolescencia va a decir, yo acá tomé a Blanier, tiempo de transición, se dan tareas reorganizativas en lo identitario, quién soy, cómo me vinculo con el otro, y todo esto es algo a construir. En esto del registro identitario de quién soy,
es fundamental nunca llamarlos ofensores sexuales, delincuentes sexuales, abusadores sexuales. Aunque así lo van a googlear en las redes, ¿eh? Cuando googleen, pongan ofensor. Bueno. ¿Por qué? Porque lo último que quiero en un momento de construcción identitaria es consolidarlo identitariamente con el delito. Ejemplo clínico, uno de los adolescentes que atendí, 16 años, se había quedado en encontrar con su novia de 12 y para tener relaciones sexuales la novia no quiso, él la violó, llegó lastimada a la casa, lo denunciaron, fue preso. Este chico me decía, si yo soy el de la carátula, si a mí me dicen que soy el de la carátula, eso es decir, si a mí me sancionan, digamos que ya no se había dado el juicio, yo me mato, porque a los violadores hay que matarlos. Si yo soy el de la carátula, me mato. Si soy un violador, me mato. Entonces yo le decía, no sos el de la carátula, pero lastimaste mucho a tu novia, pensemos qué pasó, ¿no? Porque esto, él se había dado cuenta que había lastimado a la novia. Entonces, no sos el violador, cometiste un acto que dañó a alguien, pensemos de qué pasó y de qué se trata. De esto se trata no solo la intervención de los psicólogos, toda la intervención, la del juez, la del trabajador social, bueno. Em, bueno, a mí una herramienta teórica que me sirvió un montón para, no solo para hacer la tesis, sino para intervenir en la clínica, fue Silvia Bleichmer, psicoanalista argentina, que justamente dentro de su enorme producción teórica, habla de la construcción del sujeto ético. De esto se trataba. Como mi tema era responsabilidad subjetiva, tenía que, y por supuesto que la responsabilidad como cuestión muy general, como cuidado de sí mismo y cuidado del semejante, tiene que ver con un posicionamiento ético que se va construyendo en la adolescencia. Y había que ir construyendo este modo de habitar la vida donde puedan cuidar a un semejante y cuidarse a sí mismo. No se trataba de perversos, aunque algunos chicos venían con el informe, estructura perversa en formación, lo que había que construir era un sujeto, acompañar winniconianamente a un adolescente para que habite la vida con una posición responsable, para lo cual había que darle lugar a pensar en el delito, en la práctica abusiva que había cometido y poder significarla. Muy sintéticamente, la cuestión que plantea Silvia Bleichmer en relación a la ética dice, no es, digo, distingámoslas de la moral, porque en la época de mi abuela era inmoral acostarse con el novio. Eh, la moral son costumbres que van cambiando. ¿Qué dice Silvia Bleichberg? ¿Cuál es el nudo de la ética? Reconocer al otro como ontológicamente humano y en tanto humano compadecerse con su sufrimiento, tener emociones empáticas. Bueno, muy sintéticamente, pero esto a mí me daba la posibilidad de decir, es acá donde tengo que intervenir. Veamos qué dicen los adolescentes, cómo la adolescencia es un proceso y la responsabilidad se construye dentro de este proceso adolescente. No le esperemos que un niño de 9 años tenga la misma responsabilidad en la vida que alguien de 17. Entonces, cómo se construye en un proceso, yo trataba de pensar con ellos o de acompañar ese proceso. Y en todos los casos sacaba
la foto inicial en relación a qué decían, cómo enunciaban, cómo relataban, qué sentían el acto cometido, la violencia sexual ejercida, y qué iba pasando en el proceso y si había habido un cambio o no. Porque mi tema era la responsabilidad subjetiva, que tiene que ver, es un término psicoanalítico, que tiene que ver con la posibilidad de significar, para lo cual hay que poder hablar, hay que poder reflexionar con otro sobre un acto cometido, a ver si pueden en un segundo momento responsabilizarse de ese acto en relación a no reiterarlo. Todos los casos lo enunciaban como un juego, jugábamos a la mamá y al papá, o era mi novia, habíamos combinado en vernos, no sabía que estaba mal, o no entiendo qué me pasó, me torturo pensando y no sé por qué lo hice. Siempre lo minimizaban, al punto de, en el juzgado me dijeron que era un delito, pero así como azorados. Yo decía, sí, es un delito. Por eso la cuestión de que haya un tercero, el tercero de la justicia, que también acá nos ayuda, si actúa bien. Entonces, en el primer tiempo era un juego normal o un hecho enigmático, no sé por qué lo hice. Justamente me ponía a trabajar con ellos, bueno, pensemos juntos de qué se trató, por qué te pareció un juego, qué te pasaba en ese momento. Y en todo el proceso terapéutico lo que iba apareciendo eran situaciones no elaboradas ligadas al abandono, al maltrato o al abuso, no elaboradas porque habían estado silenciadas. Ellos las relataban en un relato totalmente plano y desafectivizado, pero que se habían expresado lo no elaborado en actos de desmesura. Los que bien tienen alguna lectura psicoanalítica me siguen, los otros, bueno, por ahí después desarrollo más. También para los que vienen del campo, sí, predominan mecanismos de escisión yoica. Que después esto, si hay tiempo, lo desarrollo y cómo intervenir clínicamente con estas cuestiones. Y lo que les decía antes de Silvia Bleichmar, hay fallas en el registro del semejante, hay que construir la empatía. Con lo cual se construye a partir de la oferta de un vínculo. Y la oferta vincular, por supuesto, se da mucho más en centros de contención, que son instituciones semiabiertas, que en las cárceles. Bueno, ¿qué decían los funcionarios del fuero sobre la intervención que favorecía la responsabilidad subjetiva y cuáles serían las ventajas de la intervención jurídica? Bueno, decían algo bastante conocido por todos, que la denuncia en los casos de abuso visibiliza el delito que tiende a quedar, si no, bueno, el delito de abuso absolutamente secreto y darse en forma crónica. Separa al autor del acto. El fuero penal juzga actos tipificados como delitos y no personas. Cuando este chico me decía, yo no soy el de la carátula, esto es separar al autor del acto. No sos el de la carátula, pero cometiste un acto del que tenemos que hablar porque lastimó a alguien. Bueno, la sanción evita la venganza. Esto en delitos sexuales es muy común, la venganza barrial o en la misma institución penal. Todos los chicos que yo atendí que pasaron por una institución cerrada habían sido golpeados, derivados a otra institución penal, vueltos a golpear y así sucesivamente. O sea que si la intervención es un conjunto de golpes, el pronóstico suponemos que va a ser problemático.
En otros le habían querido quemar la casa, con lo cual, bueno, esto que es bastante conocido, digamos, ¿no? Que cuando hay una sanción jurídica y dentro de lo penal ya no tienen que operarse la justicia por mano propia, justicia entre 10.000 comillas. Es necesario, también decían, que el joven comprenda el proceso, porque muchas veces se le habla en chino o se toman resoluciones que el chico no comprende, para lo cual hay que comunicarse en un lenguaje comprensible para su bagaje cultural. Eh, yo puntualmente este tema de la comprensión de los jóvenes que pasan por el proceso penal, hice otra investigación con el doctor Giacoia, juez de provincia de Buenos Aires, donde específicamente estudiamos este tema que está publicado bueno, en una revista penal. Pero acá volví a aparecer, ¿no? Bueno, y después, respecto de las medidas, decían que el juicio oral cumple más los objetivos que el fuero, que el juicio abreviado, cuestión que teoriza Mari Beloff y lo fundamenta, que el juicio abreviado no cumple con las finalidades pedagógicas del fuero, pero que yo encontré en mi casuística claramente, los tres que pasaron por un juicio oral, ese juicio les hizo muy bien, pidieron perdón a las víctimas, entendieron mucho más de los que habían pasado por un juicio abreviado que firmé, no sé lo que firmé, bueno, como que era una medida muy administrativa que no favorecía a que se puedan implicar. El marco teórico que fundamenta parte de estas cuestiones que decían los funcionarios del fuero en los grupos focales es lo que el Pierre Legendre, psicoanalista y abogado francés, denomina como función clínica del derecho. Voy muy abuelo de pájaro, después, si quieren, desarrollo más algún punto. Las voces de los operadores institucionales. Los grupos focales yo quería que me cuenten intervenciones que les hayan parecido interesantes y cuáles intervenciones, porque favorecían la responsabilidad y cuáles intervenciones eran iatrogénicas. No podía sacarlos de hablar de la importancia de guardar la confidencialidad en los chicos institucionalizados por estos delitos porque iban a ser golpeados por sus compañeros o sus pares. Era el tema, ¿no? Con lo cual sería muy importante, bueno, pensar a nivel institucional qué se hace con esto. Solo el centro, en Provincia de Buenos Aires, solo el Centro de Contención de Dolores logró funcionar sabiendo este delito y que no los golpeen. Bueno, como les decía, vienen con historias biográficas muy terribles. Es fundamental restituir derechos paralelamente a una intervención que les permita interrogar y poner en palabras la cuestión de la violencia ejercida. Eh, por supuesto que además cuando se van restituyendo derechos, esto arma una trama vincular con quien restituye derechos que posibilita todo lo demás. Promover las posibilidades reflexivas, que en algunos chicos hay que armarlas porque directamente están tan arrasados previamente que no tienen con qué, ¿no? Hay que ayudarlos a armar alguna posibilidad de reflexionar sobre sus actos,
y articular interinstitucionalmente. Esto era el tema también, ¿no? Que el juez no nos escucha, que decidió, que el trabajador social no me dijo qué. Bueno, esto de armar lo interinstitucional para pensar estrategias que apunten además a la singularidad de este caso, de cada caso. Porque les decía, como tuve un chico no punible, este que armado consumía Paco, el otro no punible era un chico con síndrome de Down, muy bien alojado familiarmente, con lo cual eran dos estrategias que no tenían nada que ver una con la otra. Eh, yo en el libro pongo tres casos clínicos. Si bien hay mucha viñeta, hay tres que están desarrollados. Dos míos y uno que yo supervisé. Y le pedí al terapeuta que si me permitía incluirlo y él lo escribió. Ese caso era un chico que venía de otro país y que cuando lo había abusado de una sobrina, y que cuando lo internan en el cerrado lo quieren golpear y está 2 años encerrado en la enfermería, sin contacto con nadie para que no lo maten. El psicólogo, bueno, le consigue que estudie, por supuesto, sin escolaridad, que curse vía virtual, que haga talleres vía virtual y para que no se suicide, el riesgo suicida es altísimo en estos chicos, va todos los días, sábado y domingo a verlo. Fíjense cómo ahí, para cuidar la confidencialidad, se dio esta cosa terrible de tener un adolescente 2 años encerrado en un cuarto, pero cómo a pesar de esta limitación se le fueron restituyendo derechos educativos, de salud, de talleres, y a partir de esos talleres y de la charla con quien iban a verlo de la institución, hubo posibilidades reflexivas, terminó haciendo un taller literario en la UBA. El profesor de la UBA, que daba el taller literario, le terminó prologando lo que escribe porque es increíble, ¿no? Digo, eh, cómo digo, hay que armar estrategias muy particulares, pero este chico pudo armar algo reflexivo a partir de un vínculo con alguien que la peleó mucho para la restitución de derechos. En general, toda intervención de todos tendría que ofrecer vínculos de sostén, lo que hizo este psicólogo con este chico, articular acciones entre lo jurídico, lo institucional y lo psicoterapéutico. Este chico que me decía no soy el de la carátula, si no me mato, después de un tiempo, era un chico muy inteligente, con mucha capacidad reflexiva, pero de un medio cultural donde el tema del consentimiento no lo tenía ni remotamente pensado. Si era su novia, él podía disponer. Bueno, pasado un tiempo me dice, yo quiero explicarle al juez que yo me equivoqué, que ahora me doy cuenta, yo quiero hablar con el juez para explicarle que no soy el de la carátula, que ahora me doy cuenta. Entonces digo, bueno, cuando vayas al juzgado, pedí hablar con el juez y explícale esto, en esto de articular. Cuando vuelve me dijo, no me dejaron, una secretaria del juzgado le dijo, vos no tenés nada que hablar, si se lo hubieras hecho a mi hija te cortaba con una gilet. O sea que la venganza no es solo de las instituciones penales, ¿no? Bueno, y después es fundamental trabajar con la familia. En muchos son los padres, padrastros o tíos los que lo combinan al acto abusivo, y cuando no hay en la familia, no hay con qué darle, hay que buscar un adulto protector, que en el caso que les contaba antes fue la abuela. ¿Cuál sería la intervención iatrogénica en estos casos? Esto que les decía antes, prejuicios conceptuales son perversos, incurables,
son pensados con las categorías del violador serial y no tienen nada que ver con esto. Es más, los estudios, los países que han hecho estudios de reincidencia, cuando se trabaja bien y con buenas prácticas, es mínima la reincidencia. Otra cuestión sería implementar castigos vía prácticas crueles, cuestión que es como, ¿no? Lo que socialmente está de alguna manera se combina, hay que matarlos, ¿ah? Lo efectivizan en algunas instituciones penales, o esta funcionaria que le dijo te cortaría con una chile, o la impunidad. Acá no pasó nada, pobrecitos, son solo víctimas. Son víctimas en relación a historias biográficas desgarrantes donde tuvieron casi todos los derechos vulnerados, pero también son victimarios y la sanción los interpela, les marca algo en relación a que lo que cometieron es una conducta grave. Bueno, les decía que mi tema era la responsabilidad subjetiva, responsabilidad viene de responder. Pierre Legendre dice, debemos responder ante un acto de desmesura. Él trabaja sobre incestos y homicidios. Ante el acto de desmesura, el sujeto debe responder hacia un foro interno, la propia subjetividad, y ante un foro externo, que son las instituciones jurídicas. Traducido o mostrado empíricamente, me dijeron que cometió un delito en el juzgado, ¿no? Digo, sí, es un delito. Pensemos juntos, porque a vos te parecía que no, ¿no? Foro interno. Propiciar que accedan analíticamente al acto de desmesura, porque todo crimen es un texto con autoría. Esto es Rita Segato, todo crimen es un texto con autoría. Rita Segato eh, critica lo que llama la visión mercadológica de la pena, la cuestión de haber pagado. Lo usan jueces, abogados, los pibes, todos. Bueno, ya pagué, ¿Qué se paga? Con sufrimiento, ¿no? Pagué con pena de sufrimiento. Pero ella dice, justamente como todo crimen es un texto con autoría, donde en realidad no se trata de pagar con sufrimiento, sino de poder pensar, responsabilidad subjetiva, de qué se trató este acto, integrarlo a la historia biográfica, incluir al semejante para que a futuro pueda armar otra cosa. Bueno, trabajar el registro del semejante, esto, ¿no? ¿Qué le pasó al otro? ¿Qué sintió? ¿Qué sentís vos? A medida que ellos se puedan ir conectando con lo que sienten, pueden registrar lo que siente el otro. ¿Se acuerdan que dije el nudo de la ética es el otro es ontológicamente humano, y en tanto humano sufro si sufre, me doy cuenta que siente, evito hacerlo sufrir? En la mayoría de estos chicos no hay un goce sádico, hay un no registro del otro. Estas dos cuestiones es importante en la clínica distinguirlas. Bueno, les dije antes, la mayoría en un primer tiempo lo significan como un juego o una práctica normal, o se muestran perplejos. En un segundo tiempo, no todos, pero sí la mayoría, lo significan como delito, reconocen haber dañado, sienten culpa. ¿Mm? Dos de los 16 casos lo negaron al principio, lo seguían negando y dijeron que no querían seguir viniendo porque no sabían de qué hablar, que ellos no habían hecho nada, a pesar de tener una sentencia condenatoria. Bueno, para terminar, y vamos a las preguntas. El significante monstruo todo el tiempo. Son monstruos. Soy un monstruo. Me miran como un monstruo. Entonces empecé a trabajar sobre esta cuestión del monstruo, ¿no?
Y en realidad me di cuenta que em, todo el crimen sexual aparece incluso literariamente, ¿no? Muy eh, asociado a lo monstruoso. Y entonces dije, bueno, si alguien me dijera, sintetiza algo con un solo concepto de qué se tratan estos adolescentes, son jóvenes que han transcurrido su vida en lo que Ulloa define como encerrona trágica. ¿Qué es la encerrona trágica para Ulloa? Es una situación en donde alguien para vivir, vivir es educarse, estar sano, comer, alguien para vivir necesita de un otro y ese otro lo maltrata o lo destrata, pero no hay ningún tercero a quien apelar. Esa era la descripción de la mayoría de las historias biográficas. Entonces, más que monstruos, habían entrado en el laberinto, estaban encerrados en un laberinto de la encerrona trágica, porque no había habido en sus historias un tercero que proteja o sancione. Con lo cual la intervención era armar un tercero que sancione, hablo de sanción y no de castigo, y que además brinde alguna protección respecto de restitución de derechos, de alojamiento, de oferta vincular. En el libro termino citando a Borges y Cortázar, que ambos trabajaron con el mito de Teseo, pero los dos en el mismo año y sin conexión sin leerse mutuamente, humanizan al Minotauro, le dan voz, sentimiento, dicen que es alguien absolutamente solo y que recordaba esto que les decía antes del enorme riesgo suicida. Todos tenían fantasías, algunos hicieron actos, intentos de suicidio a partir de ser detenidos. Bueno, para finalizar, el trabajo con la familia nos define el caso, en encontrar un adulto protector nos define el caso, y en muchos de estos programas que hay en distintos lugares del mundo, toman ciertas pruebas, hay como 6 tipos de pruebas, para evaluar el riesgo. Si el riesgo es bajo o mediano, entran a grupos, y si es alto, van a la cárcel. Como que evalúan el riesgo de reincidencia. Yo no tomo, no, nunca tomé esto, pero me parece gravísimo sacar una foto y predecir. ¿M? No estoy en desacuerdo que alguien tome evaluaciones, pero pondría muy en duda las predicciones, ese tipo de predicciones tipo pruebas, porque este caso, al cual yo que le pongo mucha esperanza y siempre apuesto, porque siempre he trabajado con casos muy graves, a este que estaba consumiendo Paco armado, todo, hubiera dado el riesgo más alto de los altísimos. Y sin embargo, este chico alojado con un adulto protector con legalidades incorporadas, fue a la escuela, aprobó el año, dejó de robar, ¿no? Entonces, el pronóstico estaba dado más por la intervención que por el test a tomar. Para intervenir hay que no solo hacer un informe pericial, sino armar una red donde uno encuentre adultos con quien articular estas dos cuestiones, protección y sanción. Bueno, dejamos acá. eh, Bueno, Laura, muchísimas gracias a vos. sí, Eh, estoy, Hermosa exposición. Y bueno, antes de pasar al intercambio, queríamos recordar apenas dos cositas. Una es que
Los cafés siempre se graban, como están viendo, y después se suben al canal de YouTube de ASAPMI, así que ahí lo van a poder encontrar para volverlo a ver más tranquilos, y también todos los cafés de este año como de años anteriores. Y de paso, bueno, anunciar ya, digamos, el próximo café, el del mes de octubre, que va a estar dedicado a equipos de evaluación. Puntualmente se llama Evaluación Clínica y Forense Interdisciplinaria del Maltrato Infanto-Juvenil, discusiones ético-jurídico-legales. Y tenemos invitados a dos Me voy. equipos muy importantes, uno del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Ah, Buenos Aires y el otro del Cuerpo Interdisciplinario Forense eso, déjame de compartir. la Nación. Así que bueno, no. Y va a ser el martes 21 de octubre, ya luego haremos la difusión como con todos los cafés. Bueno, tenemos un montón de felicitaciones para vos, Laura, que dicen que sos brillante. Gracias. Y cuán interesantes para repensar las intervenciones, sobre todo, muchos agradecimientos, mientras vamos dando tiempo como para que también se animen y escriban sus preguntas de todos los aspectos que Laura desplegó. Tenemos una que escribió Román Pacheco, es un comentario en realidad de lo que él hace, que te lo leo, dice, en lo público institucional hay una gran orfandad de los equipos de operadores y convivientes de hogares convivenciales, abrigos, etcétera, que contienen niños no penalizados, sino institucionalizados por desamparo social y familiar. Los organismos que supervisan, pone entre comillas, carecen de recursos clínicos para contener a los que contienen, dice él. Y yo de paso también te quería hacer una pregunta, tengo muchas, pero una de ellas es porque en el libro también haces mención al concepto de la empatía, ¿no? Que a veces los psicoanalistas tanto no le rehuimos un poco a mencionarlo. Sin embargo, yo coincido también con que me parece que es reoperativo. Y me interesó porque vos decís que en el trabajo clínico con esta población, la capacidad empática del analista implica un desafío, porque ya nos hablaste de que hay un primer tiempo de construcción de empatía del propio joven, ¿no? Del paciente, pero también hablas de la capacidad empática del analista para construir una figurabilidad que suele estar ausente o para comprender, bueno, cosmovisiones alejadas del propio medio. Te quería pedir si Sí, puedes en realidad, desplegar un poquito eso. sí, sí, para mucho, creo que para mí antes de hacer esto, esta investigación, la empatía era una cosa no sé, de la autoayuda, un término que no. Cuando me encuentro en la clínica con estos chicos, me doy cuenta que no solo respecto de la víctima, respecto de otros vínculos intersubjetivos, no podían conmoverse con alguien que sufriera o que le pasara algo, ¿no? Tenían como una cuestión indiferente o no registro del otro como otro, como semejante. Entonces me pongo, digo, pero bueno, ¿cómo teorizaron esto otros? Porque no. Y me encuentro que en Siblia Blechman retoma a Freud, que habla de la condolencia, la capacidad de condolencia la toma Freud, y ella habla, que también trabajó en México con chicos penalizados, de eh, la capacidad de emoción empática. Bueno, después hay otros psicoanalistas más jóvenes que también, digo, no era predominante esto, pero algunos lo habían teorizado. Entonces, una cuestión bastante obvia era, en tanto no había adultos en sus historias biográficas que habían tenido la posibilidad de registrar el sufrimiento de estos chicos, si no se habían vinculado más como cosa que como un sujeto, ellos repetían este modo vincular.
¿m? Entonces había que ver, traer a la clínica qué sentiste vos cuando, por ejemplo, uno, la madre, desde muy chico lo intentó vender y como no era muy buen precio, buscaba otra oferta hasta que una abuela lo rescata para que no lo venda, pero la madre, cosa de venta, ¿no? Y él relataba esto en un relato, en una cuestión desafectivizada. Todavía hay que intervenir en qué sentiste vos, qué sentiste cuando te contaron, que cuando algo aparecía del registro del propio sentimiento, en paralelo se iba dando la posibilidad de registrar lo que siente el otro. Capacidad absolutamente humana. Que en todo caso podemos pensar que en una patología psicopática muy consolidada no está dada. Acá había que armarla sobre la marcha, como que había que armar la alfabetización, pero realmente eran procesos donde esto estábamos a tiempo y se podía hacer. Pero bueno, si quieren profundizar, la emoción empática la teoriza Silvio Blechbar en el libro de la construcción del sujeto ético. Bueno, buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, entonces te recuerdo el comentario de Román que habla, bueno, de quizás la ausencia de equipos y operadores que contengan a quienes a su vez intervienen. Sí, sí, Y eso yo lo veo, discúlpame, esto lo veo, yo he viajado mucho antes por abuso, ahora por las víctimas a distintos lugares del país. Y esto uno lo ve y también en provincia de Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que además en estos hogares de abrigo, como muchos chicos abusados reiteran, repiten la conducta abusiva al interior del hogar, esto es acá me parece que, bueno, estos equipos tendrían que ver cómo se autogestionan la posibilidad de supervisión, de hablar con otros, de formarse. Obviamente correspondería que tengan contención, acompañamiento y supervisión. Cuando esto no pasa, a veces, bueno, mi experiencia es esto, que me llaman de zona rural de Santiago del Estero a ver si los puedo ayudar. Y en general en ese tipo de supervisiones las hago ad honorem. bueno, entonces acá tenemos a Laura para aprovechar para pedirle supervisiones. No sé si a Don vendría yo, pero sí supervisiones. Sí, Capaz sí, no, puede dejar. no, en algún caso, pero bueno, después hay municipios, hay provincias que... Quizás si querés dejar algún medio de contacto, también lo podemos escribir en el chat en el que vos te parezca que Sí, puedan, yo había puesto, pero lo escribo ahora, es que... ¿no? oh, Y mientras voy leyendo también otro comentario de Alicia Valdés, que dice, excelente aporte de la licenciada. Las situaciones de denuncia por abuso sexual entre niños y adolescentes son muy usuales y de ellas se desprenden, en la mayoría de los casos, la etapa de juego o exploración sexual, cuya gravedad la dan los adultos que se enteran y denuncian. No hemos trabajado aún en casos donde falta el consentimiento del otro. Bueno, no sé si en ese sentido, bueno, estás buscando el mail, ¿no? Me parece que estás... sí, no, ya lo estoy poniendo. Ah, ahí está. me olvidé la arroba, pero bueno. Perfecto, súper claro. Sí. lauracapacete@gmail.com. ¿Querés que te lo repita? No, algo escuché. A ver, lo tengo acá igual. Eh, Sí, señala esto de como que muchas, un poco lo que vos decías también, ¿no? Como que hay claro. muchas denuncias que en realidad tienen que ver con juegos de exploración sexual y después, bueno, yo no entendí bien Claro, esto. acá me parece que es para dilucidar de qué se trata es importante, por supuesto, escuchar a los chicos y pensarlo con otros, ¿no? Porque recuerdo a alguien que decía, no, no, tiene 11 años, es un juego como a los 11 años, pero yo supervisé, en el primer libro hay un caso
donde un chico presenta a una colega, un chico de 11 años había penetrado con semen a dos nenas, o sea que no se trata de la edad, se trata de ver de qué se trató el hecho, de qué dicen, ¿no? Quienes participaron en la escena y de pensar con otros. Es cierto que muchos adultos como estos que denuncian penalmente al niño que en el jardín de infantes le tocó la cola o la miró, digo que yo no entiendo por qué toman esas denuncias, por qué el sistema penal actúa en casos que realmente no se sostiene, digamos. Ujú. Pero siempre es importante pensar con otros y escuchar a los adultos, escuchar a los niños, ver de qué se trató, porque las intervenciones son distintas. Eh, Bien. pero Te bueno, leo acá lo entonces. que dice Alicia es que en Sí, realidad hubo, en los casos que trabajaron, hubo consentimiento. Si hay consentimiento, no hay nada. Nuestra intervención está de más. claro, claro. Bien, bueno, después tenemos algunos comentarios y alguna pregunta. Bueno, Juan Pablo Viar dice, a principios de los 90, Diana Goldberg proponía la oferta de dispositivos terapéuticos para quienes habían ejercido violencia sexual con independencia de la edad, desde grupos, terapia individual, a veces en la cárcel y hasta terapia familiar. Con el tiempo se cuestionó cualquier tipo de tratamiento. Sí, Diana Goldberg, yo me recibí con ella. Mi última materia fue en el Hospital de Niñas eh, bueno, no, en realidad hay ofertas, dispositivos terapéuticos para adultos que han ejercido delitos sexuales, hay un montón. En general cognitivo-conductuales, el Grupo Buenos Aires, que es una ONG, trabaja con estos Sí. dispositivos. Hay muchos en sistemas cerrados. Eh, es cierto, en esa época se cuestionó, habría que ver por qué se cuestiona, porque en realidad no sé cuál sería el fundamento de cuestionar ofrecer un tratamiento, sobre todo cuando la oferta sería además la no reiteración cuando salga de la cárcel. Hay muchos más dispositivos para adultos que para adolescentes. Cuando yo tuve que hacer el estado del arte, me encontré, bueno, no los incluí, por supuesto, en la tesis, pero hay muchos. En provincia de Buenos Aires hubo una experiencia grupal con la teoría psicoanalítica, la configuración vincular, digamos, pero fue muy interesante. La mayoría son cognitivo-conductuales y muchos anclados en el tema de repensar la masculinidad. Claro. No he profundizado, pero no, hay oferta, no la que se debería tener pensando que en algún momento estas personas van a egresar de la cárcel. Hay muy poquititos para adolescentes. Tenemos uno que está desde hace mucho tiempo, que es el de Lourdes Molina, en Nuestras Manos, Sí, que trabaja también, sí, también sí, desde un marco el libro, cognitivo conductual. cuando yo publico el primero en Ah, Argentina, la única publicación del tema era Lourdes la Molina, de de ella, Argentina, en otros países habría más. que da pautas también técnicas muy interesantes. Sí. Después tenemos una pregunta de Edith Fuentes. Ella pregunta, en estos abordajes, ¿se entrevista a los adultos protectores que acompañan, suponiendo que tengan la legalidad incorporada? Creo que lo mencionas así, pero pero, a ver, no crean que el adolescente haya sido responsable. ¿Se puede ayudar a estos adultos a considerarlo? Sí, por supuesto. Bueno, yo en todos los casos cité a los padres, algunos la mitad vino, la mitad no. Además, claro, como estaban en dispositivos carcelarios, por ahí vivían a 700 kilómetros los padres, no siempre era fácil. Eh, una de las cuestiones
una de las cuestiones a evaluar es si hay legalidades incorporadas, o si hay algún posicionamiento ético en relación a cómo habitan la vida, ¿no? Eh, este chico que les decía, el más grave, tenía un padre traficante que había estado preso y decía, yo le voy a demostrar a mi papá que me banco la cárcel. Él me dice blandito, pero yo le voy a demostrar. Bueno, digo, con ese papá no, ni lo cité, ya sabía que no iba a ser un aliado. Entonces, una de las cuestiones es ver si estos padres pueden mínimamente tener adultos que puedan acompañar. La mayoría lo niega. Es una, como lo niega el chico, una cuestión a trabajar, obviamente. Yo hace mucho hice una investigación sobre las madres y trabajé, inferí sobre las madres del insecto. El predominio de mecanismos renegatorios. Acá es lo mismo. Bueno, es mate. La cuestión no es sacar la foto, ver si niega o no. Bueno, niega, ¿no? Yo a veces le decía, mire, si usted lo quiere ayudar y lo quiere ayudar, lo mejor que puede hacer es no cerrar los ojos, porque ahora estamos a tiempo. Más de adelante no. Y ahí podía uno ir interviniendo, que en realidad es una negación a nivel manifiesto, no es la negación freudiana, en realidad son mecanismos renegatorios ligados a escisión yoica. Es con lo que tenemos que trabajar. A veces eso sale, a veces no. Pero bueno, por supuesto que hay que considerar, uno trabaja con lo que encuentra, digamos, y lo que vamos a encontrar son padres que niegan, que minimizan, igual que los adolescentes. Bueno, este es nuestro material, ¿no? Pensaba, uno siempre trabaja con lo que encuentra, ¿no? Pero a mí lo que me suena también es esto que vos marcás en el libro también y que aparece en relación a su vez en la falta de dispositivos, la cuestión del vacío, ¿no? Vacío representacional, vacío de otros, vacío de dispositivos, digamos, ¿no? Que marca como una clínica muy, muy particular en ese punto, Sí, sí, ¿no? sí. Mm, Es un desafío, mm, pero bueno, es mm. importante y además, ¿no? Cuando uno va viendo cómo se dan cambios, porque son adolescentes, ¿no? En relación a, eh, bueno, por ejemplo, en la cuestión empática, ¿no? Alguien que dice, me puse a llorar porque me contó tal que le pasó tal cosa, y ese mismo chico 3 meses antes, ¿no? Él era uno que arrasaba por el mundo, lastimando a quien no podía. Bueno, es muy, muy, muy placentero. O este que termina escribiendo una literatura que, según el profesor de la UBA, dijo, es un nuevo Roberto Art. Vive casi Mm. analfabeto, con falta de ortografía, ¿no? 2 años encerrado. Bueno, no fue paciente mío, sino de este colega que le pedí publicar. Bueno, esto, ¿no? Cómo hay que... La cuestión es no solo sacar fotos, sino acompañar procesos. Y los peritajes son fotos. Y lo que se trata es de acompañar procesos. Excelente. Bueno, tenemos a Graciela Fontana que dice muy buena exposición, importante el enfoque de la práctica, mucha empatía con las personas adolescentes, poniendo el cuerpo desde el sistema de derechos de niñez y adolescentes. Un gran recuerdo de la doctora Diana Golver, recuerdo los consejos interhospitalarios. Y te pregunta qué opinas de la justicia restaurativa. Sí, sí, yo no soy especialista en justicia restaurativa, por supuesto lo conozco. Todos no, la mayoría de los programas que dije que hay en el mundo, ¿no? Toman la cuestión de principios de la justicia restaurativa y yo lo que vi que la posibilidad de pedir perdón, o por ejemplo, el de la novia me decía, yo quiero escribir una carta pidiéndole perdón, sé que no se la voy a poder mandar ahora, pero a mí ¿no?
la cuestión de cómo reparar, que a veces es reparar en otro. Por supuesto que no hay ninguna posibilidad de mediar ni que venga, no es mediación, ni va a venir la víctima con el que ejerció violencia. Pero los principios de justicia restaurativa en relación a cómo reparar lo que dañé. Uno que además hacía muchas maldades, muchas, era robaba, golpeaba, ¿no? Y entonces, claro, él no podía enmendar todo lo que había hecho a esas víctimas concretas, pero en un momento dijo, ya sé lo que quiero ser, bombero, porque yo voy a ser valiente, porque él quería ser valiente, pegando, haciendo... pero y me van a valorar, pero ahí voy a todo lo, voy a reparar, voy a sanar, ¿no? De alguna manera. Mm. Él se había armado una opción restaurativa. Si esto los que intervienen lo tienen en la cabeza, acompañarían mucho mejor. Bien. Bueno, por ahora esas son las preguntas que tenemos. Estamos ya en horario. Si alguien quiere alguna pregunta más, es el momento. Y bueno, volvemos a recomendar la lectura del libro de Laura, porque ahí van a encontrar desarrollados muchos de lo que ella esbozó en el café. Y bueno, seguiremos también atentos a tus investigaciones y a tus publicaciones. Dejo mi teléfono por si alguien le... Bueno, gracias por la propaganda. Dejo mi teléfono, es de... Yo vivo en Lanús, por si alguien quiere contactarse o bueno, o charlar o comentarme qué le parece el libro. También me es muy útil la retroalimentación. Espectacular. Bueno, eso habla de tu generosidad y yo también quiero resaltar de tu disponibilidad, que es un rasgo que se percibe en tu escritura y en la transmisión de tu clínica y que bueno, que también compartís hoy con nosotros. Así que estamos todos súper agradecidos y bueno, nada, ya te convocaremos seguramente más adelante para un siguiente encuentro. Así que Bueno, bueno. gracias por la invitación, me encantó compartir este tiempito con ustedes. Bueno, gracias a todos también por participar y los esperamos entonces para el siguiente café. Y bueno, reiteramos algo que ya habíamos anticipado la vez pasada, que estamos también organizando nuestra jornada por los 25 años, que va a ser en el mes de octubre, en el auditorio del Hospital Elizalde. Tenemos las fechas el 24 de octubre. En poquitito vamos a iniciar ya la difusión de la actividad. Y bueno, nos vemos la próxima entonces. Saludos para todos. Bueno, gracias. Ya podemos dejar de grabar si querés, Juan Pablo.